10 Cloverfield Lane es la secuela, o más bien yo le diría spin-off, de Cloverfield, una película de aliens, invasión y destrucción que se estrenó ya hace algunos años, que a mí se me hace un peliculón, y a mucha gente no le gustó tanto, a mí me gusta bastante, es una muy buena película, y llega 10 Cloverfield Lane siendo una secuela spin-off raro de Cloverfield, que Dios mío, wow, me gustó muchísimo. Soy Sergio Casado, gracias por estar aquí en Night Geek y el día de hoy vamos a hablar justamente de 10 Cloverfield Lane. Les voy a dar mi opinión. Muchas gracias por estar aquí en Night Geek y recuerden suscribirse al canal. Cloverfield Lane nos cuenta la historia de estos tres individuos, tres personas que se encuentran a sí mismas encerradas en un búnker. Y esta es una historia que se torna un tanto interesante. Son una chava, un cuate mayor y un chavo. Chavo, ¿qué chavo me escuché? Toda esta película es narrada desde el punto de vista de la chava esta, de Mary Elizabeth Winstead, que hace un muy buen papel. Ella ya la habíamos visto en Scott Pilgrim vs. The World, un muy buen papel y una muy buena actriz que a mí me gusta bastante. Ella de pronto despierta en este búnker encerrada. Y no sabe bien lo que está pasando, entonces empieza a escuchar las historias de este cuate de Howard, interpretado por John Goodman, de lo que está pasando afuera. Le empieza a decir que pues hubo un ataque, cosas militares, nucleares y demás, y que no pueden salir del búnker. Ahí se los voy a dejar, no les voy a spoilear más de la historia porque se me hace una historia bien interesante. Es una película que se sostiene totalmente en sus personajes, sobre todo estos dos personajes de Mary Elizabeth Winstead y de John Goodman. Hace una mancuerna increíble. Y más que nada, lo que para mí hace interesante esta película son dos cosas, y dos cosas que se basan justamente en los personajes. El personaje de Mary Elizabeth Winstead se me hace bien interesante, porque no es un personaje tonto, y esto es muy bueno, porque siempre en estas películas de miedo, suspenso y demás, estas chavitas cuando se encuentran en este tipo de situaciones son tontas. Y esto no pasa con este personaje, es una chava que simplemente ve las cosas que tiene a su disposición, ve qué cosas tiene en la mano y empieza a resolver y empieza a tener soluciones de cómo escapar o cómo resolver sus problemas en base a lo que tiene. Y esto... ¡wow! ¡Qué fresco se siente en una película! Y por el otro lado, el personaje de John Goodman, el personaje de Howard, que es el personaje más interesante en un buen rato en el cine para mí. Es un personaje que definitivamente tiene tanto aquí adentro en la cabeza. Es un personaje completamente psicológico, completamente mental, que estás encontrando de capas y capas y capas al personaje, que a mí me gustó muchísimo explorar la mente de este personaje. Y John Goodman hace un trabajo fenomenal. Y justamente estos dos personajes, al combinar estas dos cualidades, hacen la parte más interesante de la cinta, que es justamente este misterio. No sabes qué onda con lo que está pasando, no sabes si confiar en el personaje de Howard, no sabes si realmente está diciendo la verdad, si este otro cuate que está ahí en la casa realmente también está diciendo la verdad, está ayudando a Howard. Dudas de absolutamente todo, y cuando crees que ya resolviste lo que está pasando, te dan un giro, y cuando crees que volviste a resolver, te dan otro giro. Y esto es lo que me fascinó de 10 Cloverfield Lane. Nunca estás en territorio seguro, nunca estás en un territorio cómodo. El suspenso que te maneja es brillante, es fenomenal. Definitivamente estás al filo del asiento una muy buena parte de la película. No sabes lo que va a pasar, no te lleva por un camino cómodo, como les acabo de decir. Siempre está tratando de sorprenderte, siempre está tratando de llevarte hacia otros lados. Es una película muy claustrofóbica porque la mayor parte de la película pasa dentro del búnker. Pero el director hace un muy buen trabajo para mantener esta película interesante, no te aburre para nada. Llega quizás un momento en el segundo acto que se puede tornar un poquitito aburrida, muy poco en realidad, pero el director realmente sabe muy bien salir de ese bache, salir adelante y darte más cosas interesantes. Ahora, en cuanto a las cosas que no me gustaron, son un par de cosas en realidad. Por una parte, el tercer personaje que está ahí en el búnker, este cuate, este chavo que... no, realmente no aporta mucho, no se me hace un personaje interesante, no tiene una backstory tan interesante tampoco, realmente no le dieron una historia muy buena que digamos, no aporta mucho, puede estar ahí, puede no estar ahí, no te preocupas por él, entonces es muy desechable este personaje. Y otra, hubo una escena en la que se están comunicando Mary Elizabeth Winstead y este otro cuate a través de una pared y se están contando la historia de su vida y demás, y es una escena que debió haber sido muy tensa, debió haber sido como que
muy dramática y yo no la sentí tan dramática. Quizás seguramente fui yo el que no la sintió así. Igual y ustedes sí, no lo sé. Si ya la vieron, por favor díganme qué creyeron de esta escena, que seguramente saben a la que me estoy refiriendo. Creo que esa escena trató de ser demasiado dramática y no les funcionó tan bien como quisiera. Pero por otra parte, una escena que a mí me fascinó fue una escena en la que están jugando adivina quién, o una especie de adivina quién. No es con el tablerito y así, es con unas tarjetas tratando de escribir a una persona, a una personalidad o una persona famosa, y ellos diciendo quién es esa persona. Esta escena es brillante, es de lo mejor que tiene este guión, que el guión no es precisamente brillante, no es malo, pero no es excelente. Pero esta escena, justamente cuando están jugando adivina quién, fenomenal, señores. Esta escena se me hizo lo mejor de toda la película, porque es una escena que te da una introspección muy profunda al personaje de Howard, y te das cuenta de lo que está pasando con él. Es fenomenal. Y al final de cuentas, 10 Cloverfield Lane se me hizo una muy buena película. Suspenso, con mucho suspenso, muy bien manejado, que te mantiene el filo y que al final... No estoy seguro si me encanta ese final, desafortunadamente. A mí me gustó mucho, personalmente me gustó, porque sé de lo que se trata Cloverfield, sé hacia dónde va Cloverfield. Pero entiendo que si una persona llega a ver esta cinta sin saber qué onda con Cloverfield, si ni siquiera sabe qué es Cloverfield, se va a quedar así como... Va a estar así súper tensa, así en el cine, así... Neta. Neta. Y la verdad me imagino que la gente puede llegar a reaccionar así con el final. Y pues bueno, hay que entender que es un spin-off, hay que entender que es una secuela. Y cuando vayan a verla, si aún no lo han visto, tengan en cuenta que es un spin-off más que una secuela. No esperen una secuela directa de lo que pasó en Cloverfield, es algo bien diferente. Por esas razones, a 10 Cloverfield Lane yo le voy a dar un 8.9. Soy Sergio Casada, muchísimas gracias por estar aquí en ahí. Recuerda suscribirte al canal, comentarnos aquí abajito qué quieres que hablemos. Damos manita arriba, muchísimas gracias.